Cordial saludo, profesora, compañeros y compañeras de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Liliana Garzón, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la materia de Estadística. Para el día de hoy haré una presentación de medidas de tendencia central y medidas de posición. Vamos a iniciar con nuestros ejercicios. Tenemos aquí el primer punto que nos da unos datos y nos dice: con un grupo de personas de una empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que se cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Como podemos ver, aquí nos muestra unos datos que vamos a ingresar a una tabla de frecuencia. Bueno, aquí tenemos la tabla de frecuencias donde tenemos X sub I, que están los datos que necesitamos. Tenemos la frecuencia absoluta que nos presenta los datos ya organizados. En la frecuencia absoluta acumulada lo que vamos a hacer es sumar el primer cuadro con el segundo hasta que nos dé la totalidad. Así como podemos ver, 14 más 8 da 22, 22 más 5 y así sucesivamente, ya donde encontramos los valores totales. Pasamos a mirar cuál es la muestra, la variable, la población, el tipo de variable que se está estudiando. Aquí pues podemos ver que la población es la empresa, la muestra es el formato, la variable son los errores de formato y el tipo de variable que estudia pues es cuantitativa continua. Pasamos al punto B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. Bueno, podemos justificar que se puede aplicar la media. Esta media se aplica o su significado es una X con un sombrerito arriba. La fórmula es FI, la frecuencia absoluta, dividida por el número de datos. Entonces, los organizamos. Bueno, no están organizados en este caso. Y sumamos. Ese valor nos da 43 y lo vamos a dividir sobre 6. Dividido 6 nos queda en 7.2, ese es el total. Aplicamos nuevamente la mediana. En la mediana ya organizados los datos porque anteriormente no lo estaban, entonces lo que vamos a hacer es a distribuir los lados y llegar al punto medio, como lo dice su nombre, la mediana, para encontrar los valores del centro, ¿sí? Los valores más aproximados entre el grande y el pequeño. Ese valor lo vamos a sumar y luego lo dividimos en 2 para que sea la mediana, que nos da un 6,5. Y la moda pues no la podemos aplicar, la moda son la cantidad de veces que se repiten los datos y en este caso no hay ninguno que se repita, entonces no aplica. Vamos al punto D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Claro que es posible calcular medidas de posición. Vamos a estudiar los cuartiles y los deciles, ya que en estos datos no agrupados se suma la posición del cuartil o decil, multiplicado por el número de datos, que es n, y dividido por 4. ¿Por qué? Porque es un cuartil. Bueno, vamos a encontrar entonces el cuartil. Cuartil K, esta es la fórmula. Estos son nuestros datos. Recordemos que K equivale a la posición que vamos a encontrar. Entonces, n es igual a la frecuencia absoluta, que es igual a 6, es la cantidad de datos que tenemos. Y la K puede ser la posición 1, la posición 2 o 3. En este caso, nuestro primer ejercicio, que es Q1, el cuartil 1, es igual a la posición por la cantidad de datos, que nos da 1,5 dividido 4. Ese es el resultado del primer cuartil. Vamos a buscar el segundo cuartil. El segundo es la posición, o sea, 2 por 6 dividido en 4, esto nos da 3. Ahora encontraremos los deciles. Esta es nuestra fórmula y pasamos a la letra que lo identifica ya es la D. Entonces, D1, la posición 1, lo vamos a multiplicar por el número de datos y lo dividimos en 10. Nuestro resultado es 0,6. Para el decil 2, igual, cambia solamente la posición, o sea, el 2 por la cantidad de datos y lo dividimos por 10 porque son deciles. En este caso ya nuestro resultado es 1,2 porque estamos con deciles, entonces eso significa que ya no dividimos en 4 sino dividimos por 10. Vamos al segundo punto. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2,5, 3, 3,
3,25, perdón, 4, 5, 6,5, 7,5 y 50. La población son los empleados. La muestra son las 10 personas que se entrevistaron. La variable de ingresos anuales es la cualitativa ordinal y la cuantitativa discreta. Bueno, de este segundo punto pasamos a la pregunta A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlenlas. Bueno, en este cuadro ingresamos todos los datos que nos acaban de dar. Nos quedan organizados de esta manera, de menor a mayor. Este total nos da 10. Aquí colocamos nuestro total, que es 86,75, y lo dividimos en 10. Este valor nos da 8.675 y yo lo aproximo a 8.7. Pasamos a la mediana. En la mediana es muy sencillo, solamente ya teniendo los datos organizados, encontramos el centro, vamos a separar hasta llegar a la mitad, y esa mitad nos da 3,25 más 4. Lo sumamos acá y lo dividimos en 2. Este valor nos da 7,25. Dividido en 2 nos da 3.625. Luego pasamos a la moda. La moda, recordemos que es la repetición de los datos. Aquí, pues como podemos ver, se repite el 3. Entonces, la moda es igual a 3 millones. B. ¿Cuál de la tendencia central es la más aproximada para representar los datos anuales y por qué? La mediana, porque representa el equilibrio central entre los ingresos anuales. La media no aplica en este caso, ya que nos muestra un valor muy elevado en comparación con los demás. C. El 75% de la población está por debajo ¿de qué ingreso? Por debajo de los 6,5 millones. Bueno, hallaremos el cuartil 3. Y como ya sabemos la posición, entonces la multiplicamos por 10, que es la cantidad de datos, y lo vamos a dividir por 4, porque son cuartiles. Esto nos da 30 dividido 4, para un resultado de 7,5, que es la posición. El cuartil 3 viene a ser 6,5. Si miramos en la organización de los datos, encontraremos que la posición está en 6,5. Pasamos a D. ¿El 30% de la población está por debajo de qué ingreso? La respuesta es por debajo de los 3 millones. O sea, el decil 3 se multiplica por 10, que son la cantidad de datos, y se divide por 10. Este valor nos da 30, dividido 10, nos da 3. Bueno, el punto 3. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniéndose lo siguiente. Bueno, entonces estos datos que nos dan aquí es la talla en centímetros, pero como podemos ver no nos da las cifras de la frecuencia de XY. Entonces para hacerlo a mí me tocó sumar los valores, las tallas, sumarlas y dividirlas en el valor que tienen la frecuencia absoluta. Así con la primera, con la segunda, con la tercera y así sucesivamente para encontrar XY, para poder hacer el siguiente paso. Se suman los intervalos entre sí y se dividen entre 2 para encontrar los datos de XY, porque no aparecen en el planteamiento del ejercicio, lo que ya les venía diciendo. Pasamos a la pregunta A. ¿Cuál es la población, la muestra y la variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Bueno, la población son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son 69 personas. La variable es la repercusión al no uso del tratamiento y el tipo de variable en estudio que estamos tratando es la cuantitativa continua. Pasamos al punto B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Se debe hacer un cuadro que corresponde a la marca de clase XY por la frecuencia absoluta, que es FI, para seguir el proceso del ejercicio y encontrar la media. Bueno, nuestro ejercicio quiere decir que estos son los valores que a mí me dan después de la sumatoria. Bueno, entonces vamos a mirar nuestro cuadro. Entonces cogemos los valores de la marca de clase y los vamos a ir sumando entre sí
1 por 1 y encontramos este resultado acá. 1950, 3007,5, 41, 4125, 1400 y 365 sumados, que nos da 11.147 y lo vamos a dividir en 69. Esto para un resultado de la media en 161,55. Pasamos a la mediana. La fórmula de la mediana quiere decir el límite inferior más la amplitud de cada intervalo multiplicado por la cantidad de datos y dividido en 2, menos la frecuencia anterior dividido sobre la frecuencia absoluta. Esto quiere decir 160, que es el intervalo, más 10 multiplicado por 34,5, que es lo que nos da, menos el 34, que es la posición donde encontramos el intervalo, dividido en 25. Esto es igual a 160 más 10. Esta operación no la hacemos todavía, la dejamos quieta y hacemos primero el paréntesis. Dividido en 25, este valor nos da 0,2. Entonces, 160 más 10, y entre paréntesis vamos a multiplicar el 0,2. Esto nos da un total de 160 más 0,2, nos da la mediana, el total sería 160,2. Y ahora pasamos a la moda. Esta es la fórmula de nuestra moda. El límite inferior más la amplitud de cada intervalo multiplicado por modal 1, que corresponde a la moda, dividido en modal 1 más modal 2. Entonces nuestra moda corresponde a 160 más 10, que es la amplitud del intervalo, o sea, la diferencia que hay en esa casilla donde se encuentran los datos. 25 menos 21, que corresponde a la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Esta resta nos da 4 sobre 21, para un valor de 160 nuevamente más 1,90 igual 161,9. Esta es nuestra moda, 161,9. Pasamos al punto C. Encuentra 3 medidas de posición. Bueno, aquí encontramos los cuartiles. Esta es nuestra fórmula. El límite inferior más la amplitud de cada intervalo. Esto quiere decir Kn dividido 4 menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta, perdón, la acumulada, y la frecuencia absoluta menos 1, o sea, la frecuencia anterior. El cuartil 1 quiere decir 1 por 69, que es la cantidad de datos, dividido 4. Nos da 17,25, que es la posición. Hay que tener en cuenta que esta no es el cuartil, es solamente la posición. Y en esa posición se encuentra el número 13, que es el que le vamos a restar. Esto nos da 4,25. Dividiéndolo en 34 menos 13. ¿Por qué? Porque esta es la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Este valor nos da 4,25 sobre 21. Para un valor de 0,20. O sea que cuartil 1 es igual a 155 más 5, que quiere decir igual a 155 más 2, igual a 156,01. Cuartil 1 es equivalente a 155,2. Pasamos a los deciles. El decil 1 corresponde a 145 más la amplitud del intervalo, entre paréntesis 69 menos 0. Ese 69 se divide por 13, que es el valor de la frecuencia absoluta. Esto quiere decir